Bueno, un saludo para todos. En esta oportunidad voy a pasar a explicar una función que se llama función sí y una herramienta, un poco viene a la mano de esta función, que se llama formato condicional. Básicamente la función sí lo que va a hacer es evaluar valores que se encuentren dentro de una celda. Si esos valores cumplen con las condiciones que nosotros establecemos como usuarios para que devuelva algo o no, y va a ir evaluando entonces cada uno de los valores que se encuentran dentro de las celdas y así luego podrá determinar si hay que, cuando se cumpla la condición, devolver un texto, una fórmula, una función o un valor. Lo mismo en el caso de que no se cumpla la condición, exactamente lo mismo, va a devolver un texto, una fórmula o una función, o inclusive un valor numérico, si así lo deseamos. Entonces, ¿para qué sirve básicamente? Es para evaluar una condición y dependiendo si se cumple o no, tener uno u otro resultado. Es decir, si se cumple la condición, tendríamos un resultado, si no se cumple, sería otro. Estos resultados pueden devolverlo en texto, fórmulas, funciones o valores numéricos, como mencionamos antes. La función sí está compuesta por tres argumentos. El primer argumento tiene que ver con la expresión o la evaluación que va a hacer la función dentro de la celda. Acá quiero hacer un paréntesis, ¿sí? En este caso, la prueba lógica, como regla, vamos a decir, que lo voy a añadir inclusive ahora, reglas a cumplir, ¿no? Eh, una de las reglas a cumplir es que en principio nunca evalúa rango. No colocar o no hacer referencias a rangos, ¿sí? Siempre es a una celda, ¿sí? Eso cuando hablamos de función sí simple. También podemos después más adelante ver que se puede inclusive dentro de la condición llamar a otra función, pero eso está más asociada a la función en sí. No hacer referencias a rango, esto es un nunca, ¿sí? Nunca hay que poner rangos en la prueba lógica. Y el siempre añadir un operador lógico, siempre. Esto, ¿qué son los operadores lógicos? Lo que ya hemos visto en otras funciones como mayor, menor, ¿sí? Igual, mayor igual, menor igual y distinto, ¿sí? Alguno de estos sí o sí tiene que estar presente dentro de la prueba lógica, si no estaría incompleta. Luego que se establece la prueba lógica, aparece el valor verdadero, que es cuando la condición se cumple, y yo estoy diciendo, para, no sé, esta celda, evaluar si el número que se muestra es mayor a 7, entonces si es mayor a 7, estaría aprobado o promocionado, y en el caso contrario, ahí participaría el valor si falso. Es en el caso de que la condición no se verifique. Entonces acá justamente se arroja un ejemplo donde tenemos notas de determinados alumnos y ahí indicamos si la nota del alumno en cuestión es mayor o igual a 7, promociona y en caso contrario rendirá final. Quiero también aclarar que en el caso de la función sí, solamente hay dos posibilidades, que se cumpla y que no se cumpla. ¿Existe que pueda haber más de dos posibilidades? O sea, por ejemplo, no se promociona, final o recupera. Sí se puede, pero en ese caso ya tendríamos que hablar de una función sí anidada. Es decir, tendríamos que agregar otra función lógica para ir añadiendo más posibilidades que pueda arrojar la función. Pero bueno, eso no viene al caso, simplemente para a comentario, que en el caso que estamos viendo nosotros ahora es simplemente una función sí simple, donde solamente va a haber dos alternativas, que sea sí o que sea no, que sea verdadero, que sea falso, que sea uno, que sea cero, o sea, siempre va a ser dual la posibilidad de esa condición, que se cumple y que no. Entonces, acá voy a agregar una actividad que está vinculada a una planilla que se encuentra en el Drive, que quiero que esté todo en una misma página. De última lo que voy a hacer es
cambiar la configuración. Esto no tienen por qué ustedes obviamente hacerlo. Simplemente estoy haciendo para que la página o el papel, ya está legal. Bueno, es este enlace, ¿sí? Voy a ver si después de cortar el video puedo hacer que esté acá mismo. Entonces, este link nos va a remitir a esta planilla. Ustedes pueden seleccionarlo, copiarlo y los va a remitir a la planilla, que es esta que vamos a encontrar aquí. Bien, voy a ver si estoy compartiendo. Bien, ahí estoy compartiendo. Perfecto. Ahora, acá los voy a guiar para poder desarrollar los distintos ejercicios que se proponen. En principio, acá vamos a aplicar el ejemplo que se vio en el apunte. Yo lo que quiero aclarar que acá habría que agrandar un poquitito la fila porque no se estaría viendo todo lo que indica esa consigna. Entonces acá nuevamente también la función está descripta, pero recuerden que en el apunte lo van a encontrar más detallado y también va a arrojar el ejemplo, ¿sí? Bien, entonces acá, como les dije anteriormente, tenemos las distintas notas que tienen estos alumnos y acá vamos a escribir la situación para cada uno, ¿sí? Entendiendo que solamente van a haber dos, una es promoción y el otro es la instancia de finales. Entonces, ¿cómo hago acá? Tengo que poner siempre, tanto para cuando haga fórmulas o funciones, el símbolo igual, para que la planilla entienda que aquí hay que hacer un cálculo. En este caso va a ser una evaluación. Entonces puse igual, sí, abrí un paréntesis. Van a ver que acá en Google les va guiando un poquito con respecto a la construcción de esta función y lo que me menciona acá y pone destacado es que es la expresión lógica. Es lo que nosotros mencionamos antes como prueba lógica, condición o expresión lógica, son todos sinónimos refiriéndose a lo mismo. Recordemos lo que yo dije anteriormente en el apunte, acá no podemos hacer referencia de rango, tenemos que hacer referencia a un valor o una celda en cuestión. En este caso sería la primera nota que se ve en esta columna, que es la celda K3. ¿Sí? Y otra cosa que también mencioné, que en la prueba lógica sí o sí, y eso siempre tiene que estar, tiene que haber un operador lógico, ¿sí? En este caso vamos a usar el símbolo mayor igual, porque la consigna dice que tiene que tener un 7 o más para poder llegar a la promoción. Entonces pongo mayor igual ¿a qué? Al valor de 7, ¿sí? Eso porque lo dice la consigna, nosotros obviamente que podemos poner lo que querramos o lo que queremos establecer, pero bueno, vamos a respetar lo que se está mencionando o solicitando acá. Luego vamos a separar este primer argumento con una coma o un punto y coma. Digo porque puede ser coma o punto y coma dependiendo de la configuración de su planilla. Un poco parecido a lo que pasa con las calculadoras inclusive con los teléfonos celulares, cuando los números se representan para las comas decimales, puede ser la coma o el punto, ¿sí? Acá, en mi caso, me está diciendo que tengo que poner una coma, donde lo veo acá en la expresión, ¿ves? Ahí aparece una coma, entonces lo separo como me lo pide acá. Inmediatamente ahora va a estar destacando el valor sí verdadero, está en inglés, pero bueno, está refiriéndose al valor sí verdadero. El valor sí verdadero, repito, es lo que va a devolver la función si esta condición que yo establecí se cumple. ¿Sí? Perdón, mi perro queriendo entrar. Bien, entonces, si se cumple, ¿sí? Como aquí acá bien dice, va a promocionar. Entonces, como es un texto, y para que entienda la función que es un texto y no es una fórmula ni un número, lo tengo que poner entre comillas para que entienda que es literalmente esta palabra. ¿Sí? Promociona. Y luego, nuevamente, una vez que ya puse el valor verdadero, voy a poner una coma y voy a arrojar el valor falso. El valor falso sería así. ¿Qué pasa si K3 no es mayor o igual a 7? ¿Sí? En el caso de que no se dé, tengo que sí o sí también decirle a la función qué tendría que hacer en el caso de que no se cumpla. Y siempre se lo tengo que dar por instrucción. Bien, entonces acá le voy a decir que para este caso es rinde final. Una vez que ya está, que puse las comillas, cierro el paréntesis para cerrar, digamos, el contenido de la función, hago un enter y puedo arrastrar. Vean que ya ahora evalúa cada caso particular y voy a ir al caso de Torres, ven que dice 6,5. Si yo, por ejemplo, cambio la situación de Torres, en lugar de 6,5 le pongo un 7, automáticamente la situación cambia
Esto es una función dinámica, todo el tiempo está evaluando los valores que se encuentran en la celda y lo va recalculando o devolviendo los textos según corresponde. Bien, este sería el ejemplo. Vamos a hacer un par de ejercicios como bien se muestra acá. Vamos con el ejercicio 1. Ejercicio 1, acá tenemos una planillita donde tenemos alguna serie de precios, tenemos un conjunto de pagos, hay que calcular el descuento, el precio final y total a pagar. Bien, en la primera situación nos está diciendo que vamos a aplicar un 10% si el cliente paga en efectivo, ¿sí? ¿Dónde me fijo eso? Acá, en la forma de pago. Bien, acá, en lugar de devolver una palabra, vamos a tener que pedir a la función que en realidad devuelva un cálculo, ¿sí? Tengo que sacar el 10% de lo que vale el producto sobre siempre y cuando pague en efectivo. Bien, entonces yo acá voy a poner igual, si abro paréntesis, me fijo la forma de pago, siempre arrancando desde la primera. Si B3, en este caso sería igual a E, ¿sí? E va entre comillas porque es un texto coma, si efectivamente es así, tengo que hacer el precio por la celda que contiene el porcentaje, y esto un poco remitiendo a lo que ya hemos visto antes, voy a tener que fijar la celda C1 con la tecla F4 o agregándole el signo pesos como vieron como apareció ahí. ¿Para qué? Para que C1 no se desplace, ¿sí? No cambie de posición y sea siempre C1 que es el 10%. El precio sí lo tengo que dejar variable, porque van a ver que cada vez que yo voy bajando, el precio es otro. Ahora, ¿qué pasa para aquellos que no pagan en efectivo? Efectivamente no van a tener descuento, con lo cual, ¿cómo represento en valores numéricos que no hay nada? Con cero. Cierro el paréntesis, hago un enter, arrastro. Y van a ver acá cómo, ¿sí? Van a ver acá, voy a andar un poquitito, como por ejemplo, solamente aquellos que pagaron efectivo aparece este número, que es lo que yo después le voy a quitar. Bueno, le voy a aplicar el formato moneda, ¿m? Para que esto quede más prolijo. Quise calcular el precio teniendo en cuenta el precio y el descuento, es acá es simplemente una fórmula, el precio menos lo que yo calculé de descuento, que vean que para aquellos que no hay descuento queda el número igual, claro, porque es el precio menos cero, es el mismo precio. Y con respecto al total a pagar, simplemente va a ser el precio final, ¿sí? Por la cantidad, acá ya automáticamente me lo sugirió, lo tomo, que es precio final por la cantidad, ¿sí? Acá está la fórmula, ¿ven? Ahí arrastro y ya. No mucho más en este ejercicio, vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos una planillita un poquito más extensa, donde vamos a tener que calcular en principio la edad, un poco a lo que ya hemos visto en otra oportunidad. Vamos a usar la función si fecha. Acá donde dice A1 voy a poner la fecha de hoy. Eso era con igual hoy. Abro y cierro, ¿sí? Para que me dé la fecha actualizada. Y acá la edad, ¿sí? Era igual si fecha. Recordemos que va a evaluar las dos fechas, tengo que poner la fecha más antigua, que en este caso sería la fecha de nacimiento, la fecha de hoy que está en A1, la tengo que fijar porque va a ser siempre la fecha de hoy igual para todos, y que quiero que devuelva, que en este caso sería la Y. Esto lo estoy haciendo rápido porque en realidad ya lo vimos en videos anteriores, estoy haciendo nada, un repaso básicamente. Bien, acá le voy a reducir porque las edades no van en decimales. El IMC, ¿sí? El IMC, básicamente lo que hace el IMC es calcular el índice de masa corporal, ¿sí? Ese cálculo se hace dividiendo el peso por la talla al cuadrado, ¿sí? Eso sería así, miren, igual el peso dividido, abro paréntesis porque es la talla, o sea, la altura por la altura, entonces sería el cuadrado, y el resultado de eso es que se va a dividir por el peso, ¿sí? Entonces, sí o sí tengo que agregarle, bien, eh, esos paréntesis. Le voy a reducir nuevamente los decimales, lo voy a dejar en 2, ¿sí? Acá le vamos a poner también guardar y cerrar, a ver si me lo deja, pero bueno, después podría aclarar que tienen que dejar en 2 decimales. En cuanto a la observación, está diciendo que si el índice de masa corporal
es superior a 30, tendría que decir acá alerta, ¿sí? Entonces voy a igual, sí, abro paréntesis, evalúo el índice, en este caso es I3, si es mayor a 30, tendrá que decir entre comillas alerta. Y si no, no dirá nada. Si ahí puse punto y coma, bueno, vamos a ver, me lo toma. Nada es comillas, comillas. Eso representa nada, ¿sí? No dejo vacío. Le tengo que poner un comillas, comillas, para que vean que donde no cumple con la alerta, directamente deja el casillero en blanco, ¿sí? Y por último, acá está pidiendo, esto ya un poco entrando a lo que es formato condicional. ¿Qué es el formato condicional? Es aplicar formatos a las celdas que cumplan con determinadas condiciones. De vuelta aparece la condición en este caso, donde solamente lo que vamos a hacer en lugar de hacer fórmulas y demás, van a poner colores. Entonces acá dice destacar los pesos superiores a 90. Le vamos a poder poner lo que querramos. Yo le voy a poner un color, por ejemplo, un naranja, un rojo, un amarillo. Entonces yo selecciono todos los pesos, voy a formato, voy a elegir la herramienta que se llama formato condicional. Y acá van a ver que te trae un cuadro donde vas a poder configurar en la primera parte me muestra el rango, que es de H3 a H16. Corroboro si eso está correcto. Efectivamente lo está. Y acá donde dice regla sería la condición, ¿sí? Entonces acá yo le voy a poner que sea igual a, es igual a que, no, perdón, no es igual a, es mayor a, ¿sí? Mayor que 90. Es mayor a 90 y ven que ya tiene un formato por defecto, y a mí me convence, lo puedo dejar así, pero si no puedo ir al relleno y cambiar por otro color, como un naranja, un amarillo, lo pongo negrita, en fin, puedo hacer los cambios que quiera, inclusive las tipografías también puedo cambiar de color. Acá le cambié el color de relleno y le puse negrita, pero bueno, ustedes pueden hacer a gusto, ¿sí? Listo, la regla ya estaría establecida. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, uno de estos come de más, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice 86, ¿no? Entonces le pongo 91, hago un enter y automáticamente, además de cambiarle el índice de masa corporal, estaría cambiando también la situación del peso, que se estaría destacando con otro color. Nuevamente quiero aclarar que esto es dinámico, ¿ven? O sea, no es algo que yo pueda hacer, que si bien lo podría hacer de manera manual, esto es más rápido, esto es constantemente se está actualizando, entonces tiene sus ventajas. Vamos a ir al ejercicio 3. En el ejercicio 3 habla de que en recursos humanos se ha evaluado a 3 postulantes. Bueno, no son 3 postulantes, van a ver que acá hay un montón. Eso después lo voy a corregir. Y se le tomaron, sí, efectivamente se le tomaron 3 evaluaciones o 3 pruebas. Y lo que está diciendo acá es que el promedio de estas 3 pruebas y el promedio resultante es mayor o igual a 15, deberá decir en el estado, ingresó. Y si no, no ingresó o out o fuera o lo que quieran poner, bueno, acá dice no ingresó. Ahora, claro, ustedes van a notar que no está el promedio de esas 3. Entonces, yo les voy a indicar cómo podemos hacer para que la misma función sí llame a la función promedio para este caso y que el resultado que arroje esa función promedio sea evaluado a la vez, ¿sí? Eso es lo que lo hace tan versátil a esta función, ¿sí? Es súper poderosa en ese sentido, porque inclusive nos estaríamos ahorrando una columna, una operación, lo hacemos todo en un mismo lugar. Bien, les digo cómo lo hacemos. Voy a poner acá igual, sí, abro paréntesis. Y acá, como no tengo el promedio, voy a llamar a la función que me lo haga. La función se llama promedio, como ya la conocemos. Abrimos el paréntesis para promedio y le decimos que promedie estos 3 valores. Cierro el paréntesis de promedio. Y ahora lo que le voy a decir es, lo que te arroje esta función, ¿sí? Si es mayor o igual, entonces pongo ahí mayor igual, inmediatamente, ¿sí? Porque pensemos que eso va a arrojar un promedio. No lo puedo ver ahora, no lo estamos viendo, pero lo va a hacer, lo va a resolver. Entonces yo digo, mayor o igual a qué? A 15. Si este promedio que te arroja es mayor o igual a 15, entonces le voy a decir que ingresó. Eso es lo que estableció la consigna. Y si no, podemos poner, mira, yo le voy a poner out. ¿Mm? Dice, no ingresó, pero bueno, nada, le pongo out, que es más cortito, hago un enter y listo.
Y van a ver entonces cómo efectivamente solo algunos pocos han llegado al objetivo, ¿no? Miren, vamos a con Jorge. Yo lo selecciono las tres notas de Jorge. Acá abajo a la derecha ven que me dice suma, pero si yo hago clic acá, veo la media, media es promedio, y dice 17. Y efectivamente 17 es mayor que 15. ¿Por qué lo hago así? Porque claro, como lo hizo dentro de la función, yo no vi el resultado que arrojó. Entonces, yo quiero quedarme tranquilo o tranquila de que esto lo hizo bien, lo puedo corroborar de esa manera. Entonces vean cómo, ¿no? Hice la función sí, y dentro de la función sí, en lo que es la prueba lógica, que yo se acuerdan que en un momento le dije, no se pueden hacer rangos, sí, efectivamente, no estoy poniendo rango adentro de la función, en realidad lo estoy poniendo al rango dentro de la función promedio, ¿sí? Eso quiero que destacar, digamos, y hacer esa diferencia, porque si no va a parecer que hago un doble discurso o hay una contradicción. En realidad es el rango que necesita la función promedio, porque ella sí funciona de esa manera. Ahora la función sí, no, ¿sí? Pero igual yo lo que hice fue llamar a la función, esta va a devolver un valor, ese valor es evaluado por la función sí, y luego sigue lo mismo de siempre. Bien, vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 habla de categorías, que si la edad de estos socios particularmente es menor a 18 dirá menor y si no dirá mayor. Bueno, bastante simple, voy a poner igual sí, abro paréntesis, evalúo las edades, le digo que si es mayor, no, perdón, si es menor a 18, para respetar lo que dice ahí, dirá menor y si no, dirá mayor. Ay, bueno, ahí, se me escapó. Ay, bueno, qué mal que... Ahí está, cualquier cosa. Bien, ahí, listo. Cierro el paréntesis, arrastro hacia abajo y efectivamente ven que este es menor, entonces dice menor, este es 18 y arroja mayor. Bien, ahora vamos con el tema del descuento, que es parecido a lo que hicimos al principio, ¿sí? En el ejercicio 1. Pero en este caso dice que le van a aplicar un 5% de descuento sobre la cuota si el socio es menor de 10 años. Pide que hagamos referencia a la celda que contiene el porcentaje, ¿sí? Entonces pongo igual, si abro paréntesis, me fijo en la edad, si es menor a 10, voy a hacer la cuota por la celda que contiene el porcentaje, lo fijo con F4 porque siempre va a ser el 5%, punto y coma, y para el resto no hay descuento, lo represento como con el número 0 y listo. Bien, entonces, solamente para aquellos que son menores, inclusive yo podría hacer o haber aplicado un formato condicional, me estoy quedando sin batería, ¿no? Voy a agregar, voy a enchufar mientras que voy completando esto. No, que estoy pensando que podría haber inclusive aplicado un formato condicional donde destaco aquellas edades que son menores de 10 años, entonces veo claramente cómo a esos particularmente les estoy aplicando un descuento. Bueno, la cuota final básicamente va a ser el resultado de la cuota menos el descuento. Es una simple fórmula que yo voy a aplicar ahí para que la fuente, para que tiene una protección que se toma. Con- Ahí vamos. Eh, Como les decía, simplemente va a ser una fórmula que acá en este caso iría igual la cuota menos el descuento. Bien, listo. Ahí estaríamos ya entonces resolviendo el ejercicio 4, que le decía también que podríamos haber jugado con esto, ¿no? Del formato condicional, donde que ellos son menores. Miren, se lo voy a poner acá. Igual ahí vamos a hacer otros formatos condicionales. Por ejemplo, si es menor que 10, ¿no? Ya le puedo dejar así, hecho. Bueno, entonces ahí estaría, ven, ponen las edades destacadas en formato condicional y a su vez los cálculos donde se le aplicó el 5%. Bien, formato condicional, ¿sí? En este caso, sobre esta planilla vamos a aplicar estos formatos que se están solicitando acá, donde dice resaltar productos caros, aplica un formato condicional a la columna D, está, ¿sí? Que la voy a seleccionar, solamente los números, donde los precios sean mayores o iguales a 200 y tienen que mostrarse con un fondo verde.
Bien, voy a formato, formato condicional. Le digo que en donde dice reglas, que sea, no sé, mayor que, a ver, mayor que, mayor es igual, ¿ven? Dice mayor igual, entonces digo mayor igual que 200. Fondo verde ya viene, así que no tuve que hacer mucho más, lo dejo así y ya está. Después dice, estado de entrega, acá, esta columna. Tendría que destacar aquellas celdas que digan la palabra pendiente con un fondo amarillo y texto negro. Bueno, el texto negro ya lo tengo, entonces solamente voy a cambiar desde formato condicional. Acá voy a tener que decir que sea igual a, y la palabra sería pendiente. Pongo un amarillo. Ya la letra está en negro, si quiero lo puedo poner en negrita, como para destacar más. Bien, y por último dice visualizar descuentos, donde yo tendría que aplicar, por ejemplo, una escala de color a la columna descuento, esta, para visualizar la magnitud del descuento. ¿Sí? Ah, esto es así, miren. Es más palabrerío que otra cosa. Miren, voy a seleccionar acá, voy a ir a formato condicional. Dentro de formato condicional voy a ir a escala de colores. Y lo que va a pasar acá es que tienen, por ejemplo, ya una escala predeterminada que tienen varias para elegir. Esta, por ejemplo, es dentro de la escala de verdes, amarillos y rojos. Lo que va a hacer es tomar los extremos y los medios, ¿sí? Los valores más bajos, los valores más altos y los valores intermedios. Entonces va a ir gradualmente, desde lo más bajo en blanco, desde lo más alto a oscuro verde, o sea, verde oscuro. Y lo mismo con los otros colores. Y después puedo jugar con otra posibilidad. Por ejemplo, esto de poner como un semáforo, ¿no? Rojo y verde, miren acá. Entonces ven acá que dice valor mínimo lo pone en verde, el percentil, que sería el punto medio, lo pone en amarillo y el máximo lo está poniendo en rojo. Entonces observen acá, ven que inclusive los que son más altos, a ver, el más alto es 15%, ¿no? Sí. Y después tenemos otro valor que es el 10, es un rojo más clarito, porque claro, se está acercando más al color amarillo. ¿Mm? Y así, hasta ir gradualmente pasando de una escala a otra. Acá lo ven igual, como son los valores, ¿ven? Verde, verde claro, amarillo, rojo claro y hasta rojo oscuro. Ahí serían las escalas. Bien, así que eso es todo. Acá igual, sí, dice magnitudes, pueden hacerlo así con tres colores o pueden hacerlo con uno solo. Miren, lo voy a poner así, que es un poco el ejemplo que trae el ejercicio, pero bueno, es lo mismo. ¿Ven? Los valores bajos quedan en blanco, los altos oscuros y los intermedios más claros. ¿Mm? Bien, eso es todo lo que tiene que ver con función sí, bastante sencillita, no quise complicarlo, para que se entienda el concepto de la función sí. Después es mucho más de lo mismo, simplemente hay que entender un poco el contexto y cómo aplicarlo. Pero bueno, acá vimos ejemplos donde se puede devolver texto y donde se puede devolver, no sé, en este caso fue un vacío o un valor, como en el caso del cero, o hacer inclusive un cálculo. Y entender también que dentro de la prueba lógica no está prohibido llamar funciones, se puede, y o hacer referencia a una celda, que es lo más común, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, espero que puedan desarrollar la actividad, vayan pausando cualquier cosa porque fui bastante rápido, vayan pausándolo y vayan haciéndolo a su tiempo, ¿sí? Así que muchas gracias, hasta luego.